El elemento que debería ser la coronación central del zócalo de la Plaza Mayor no puede ser gestado por impulsos emocionales y entusiasmos coyunturales, como viene sucediendo actualmente. Incluso debemos recordar que ha sido objeto de conversatorios, coloquios y tentativas por más de 5 décadas, y a pesar de existir líneas de consenso en algunos ejes como la identidad y pertenencia, es claro que hasta la fecha no se ha alcanzado un consenso que nos dé la licencia social e histórica para reemplazar o transformar elementos como este, con más de 100 años de presencia en el lugar. Y la Plaza de Armas, el centro de la ciudad inca, que poseía la plaza más extensa que había en América al momento de la invasión española, tiene que ser conservada como fue, modificándose con el uso a través de la colonia y también de la República. Pero desde el momento en que es declarada Patrimonio Cultural, ya no se puede intervenir por libre imaginación o por libre disposición de nadie, ni autoridad, ni gente común y corriente que puede estar viviendo en la Plaza de Armas. Tenemos una obligación general de conservar esa ciudad tal cual estuvo cuando se le declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es necesario recordar que las ciudades, como organismos dinámicos que son, están en permanente cambio y amoldamiento a las necesidades de sus habitantes, y esas huellas que les marca la historia permanecen legibles en sus calles, plazas, edificios y se registran en una línea de tiempo, como en pocos sitios del mundo. En Cusco podemos ver con claridad esa línea de tiempo a través de elementos de horizontes pre-incas y, por supuesto, con mayor claridad del gran tiempo inca y de los últimos 500 años. Bueno, yo tengo alguna memoria más por textos que porque era un poco chico, pero bueno, lo que siempre ha sucedido es que siempre el tema del simbolismo y de lo que proyecta, digamos, los espacios emblemáticos siempre ha sido tema de debate, ¿no? Y en aquel momento había una enorme pasión por nuestro libertario Tupac Amaru. Entonces, algunas voces, y con razones importantes también, decían que era él quien debiera coronar la plaza central, ¿no? Sin embargo, también había ya los conservadores, como lo sabemos hoy, que decíamos, pero este es un espacio intangible, esto es un proceso histórico, hay una memoria colectiva asociada por varias generaciones, no podemos tocar, manipular de esa manera. Entonces el debate fue muy agrio, muy alto, y estamos hablando que era época militar, ¿no? Donde las decisiones simplemente se podían imponer si así se querían. Sin embargo, hubo el tino en ese momento de quienes estuvieron a cargo de decir, no, la memoria de Tupac Amaru es tan importante, creémosle una plaza a su nombre y dejemos una placa conmemorativa por su martirologio acá, y existe la placa, casi está mirando hacia la compañía, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, una enseñanza del tiempo, ¿no? Cómo se pudieron poner de acuerdo en dejar una señal, digamos, de valorar el martirologio de Tupac Amaru, pero no afectar nuestro espacio público, ¿no? Porque poner esa escultura de lo que hubiera sido. Lo que no puede suceder en un sitio histórico y patrimonio de la humanidad es que en el tiempo moderno actual queramos sembrar huellas del pasado bajo el pretexto de la reivindicación histórica, pues la línea que la divide de la falsificación y sobreactuación demagógica es muy fina, y nuestra ciudad ya ha sido víctima de intervenciones de este tipo, que con la mejor buena fe de sus autores han descaracterizado mucho de su autenticidad e identidad mestiza. En primer lugar, habría que examinar la escultura que dice ser la representación de un inca, porque si fuera la representación de un inca, habría que haber copiado las características de un inca, no tanto en la faz, digamos, pero sí en el vestido, que es parte de la iconografía, y allí no hay documentación alguna, es simple imaginación de un escultor que se puso a pensar cómo debió haber sido un inca, tal vez consultó con gente que no es experta, o vio ilustraciones que tampoco podemos considerar como buenas referencias. Hay bastante referencia iconográfica sobre cómo era un inca, que nos permite decir que esa escultura no representa a un inca,
desde la parte externa de la iconografía. Ahora, lo inca, desafortunadamente, concluyó en el siglo XVI. Lo que existe es una continuidad ideológica, una remembranza, la historia de los incas, pero los incas ya no están presentes, por consiguiente no se le puede calificar de inca. Una representación del inca podría ser, pero estamos viendo que la escultura ha sido hecha con demasiada libertad del escultor, que ha puesto su imaginación y no la documentación. Además, tan brillante, luce tan nueva, sin una armonía con el soporte en el cual se ha convertido la pileta. Y eso es otro aspecto que desmerece esta escultura. Además, se la ve ridícula por su tamaño, porque cuando se hace una escultura que va a ser vista desde abajo, los artistas saben que le deben hacer con proporciones de tal manera que se vea armónica desde abajo. Eso significa hacer ampliación de algunas partes del cuerpo que cuando la vemos frente a frente resulta desproporcionado, pero vista de la parte inferior donde está el público tiene armonía, y en esta escultura no se ha hecho eso. Entonces es una minúscula escultura que está sobrando en la pileta que se ha convertido en el soporte de esta obra que no es inca, no tiene capacidad estética, no tiene belleza, no tiene armonía, y es una escultura parece que fuera hecha por un estudiante de Bellas Artes. Hay que advertir a la Municipalidad de Cusco que si no se toman en cuenta estos preceptos de autenticidad, corremos el riesgo de que este precedente provoque impulsos parecidos en otras autoridades e instituciones, y pronto veamos a algunos demandar otras acciones reivindicatorias que lleven a la ciudad a su total descontextualización y falsificación, como por ejemplo, la colocación de una chacana en lugar del altar mayor de la catedral, muros de hornacina similares a los de Chinchero en lugar de los arcos en los portales de la plaza, usnos e intihuatanas en medio de cada plaza, y piedras de 12 ángulos replicadas en cada nueva obra estatal. Me apena todo lo que está trayendo consigo, más allá del hecho de la propia escultura y de cuán pertinente no es. Me apena que nos esté dividiendo entre cusqueños, me apena los precedentes que va a generar. Ahora, por todo lo que estoy viendo en la televisión, se está creando una fórmula muy simple. Los que quieren al Cusco, de acuerdo con el Inca; los que no queremos, odiamos al Cusco, ¿no? O somos alienados. Y lo malo es que en la cartera de los malos estamos poniendo a gente de la altura moral del doctor Flores, de la doctora Muldepís, del doctor Ocio. Todos ellos están en la cartera de los que odian al Cusco. Entonces, cuando uno hace intervenciones en un espacio tan simbólico y tan sensible, tiene que pensar en todo eso. ¿Qué está creando? ¿Qué precedente va a crear? ¿Qué va a ser el siguiente que venga? El siguiente dirá, ¿cómo es posible que haya arcos? Retiremos los arcos y pongamos hornacinas a toda la plaza, botemos la catedral, pongamos un intihuatán. O sea, es un proceso social complicado. Pero yendo al propio tema de la escultura, más allá de todos estos temas que proyecte, que puede generar, me parece incongruente. Me parece que no... Yo no necesito ver un inca ahí para sentir que esa plaza es inca, ¿no? Y que el Cusco, si no, tendría que poner un inca en Sacsayhuamán, otro en Machu Picchu, en todos sitios, es como ponerle una etiqueta de más. Y luego, esta plaza es un proceso histórico muy complejo. Esa pileta tiene más de 100 años, fue donada, me parece, por una feria mundial en Filadelfia. Fue parte de la construcción de lo que hoy entendemos la plaza, cómo la concebimos. Incluso podemos decir que las plazas en América casi marcan el arquetipo de lo que va a ser la plaza futura casi en el mundo, ¿no? Entonces, son procesos sensibles que traen consigo una imagen, una fisonomía. Entonces, es decir, ponemos un elemento tan diferente tipológicamente que no tiene ninguna relación con los elementos que están debajo de él, que me parece un despropósito. Atenta contra la intangibilidad, porque así como no se puede sacar nada de la Plaza de Armas sin previo consenso, sin previo conocimiento de UNESCO, no se puede introducir tampoco nada sin consenso y sin previo conocimiento de UNESCO, y que más bien está creando un enfrentamiento innecesario entre grupos de cusqueños, que algunos con criterio de base científica rechazan esa escultura, y otros que por simple cusqueñismo, digamos,
no bien cimentado, lo apoyan. Y se llega al extremo que decir que así como se cambia una banca, se cambia o se pone un monumento, se repone una banca. Por eso yo pensaba, ¿el monumento se valora como una banca o es que la banca tiene el valor de un monumento? Yo creo que este lapsus fue suficientemente claro para dar una imagen del tipo de argumentación o de razonamiento que se ha seguido para tomar esta decisión. Bueno, yo siento que la municipalidad, primero en orden normativo, ¿no? En orden normativo, yo sé que es la autoridad de la ciudad, tiene todo el poder para disponer, pero sabe que también que siendo un sitio de patrimonio hay especialistas, hay un marco normativo y procedimientos que se deben seguir. Ese es un tema. El otro tema creo que es más sensible todavía. Si has sentido que desde la colectividad se necesita acciones reivindicatorias, habría que hacer un proceso intelectualmente un poquito más elevado, así, ¿no? Si la gente está sintiendo que debemos ver más lo inca, sentir más lo inca, entonces empecemos a develar esa piel inca que está en la ciudad, que no la estamos cuidando. Estamos viendo cables que afectan todos los muros a media cuadra de la Plaza de Armas y no nos interesa. Estamos viendo una serie de elementos que atentan. No hacemos nada por revalorar los palacios incas que están ahí. No hay una placa que nos indique este es un palacio inca, este ha sido el de Huáscar, este ha sido de quién. Entonces, me parece que el proceso era otro, ¿no? Me parece que es una acción demasiado simplista el agarrar una imagen y ponerla, sin siquiera haber hecho un estudio de, primero, ¿para qué lo estamos poniendo? ¿Qué es lo que estamos logrando con eso? ¿Es un elemento decorativo? ¿Es un elemento simbólico? ¿Es un elemento reivindicativo? Si es así, habría que haber hecho un estudio histórico asociado. Esa es la imagen realmente de un inca. Yo de verdad que discrepo mucho, no es mi idea del paradigma de cómo debió ser un inca. Graciano Gasparín, uno de los más autorizados expertos mundiales en restauración y conservación de monumentos, señala: nadie discute la significación del inca, que se quiere honrar, pero por encima de eso, considero que la Plaza del Cusco, y dedúzcase claramente, no es ya un monumento peruano, sino que pertenece a la cultura universal. Es una plaza completa, un elemento más, entiéndase bien, no digo un monumento, sino un elemento más. Estropearía los valores especiales urbanos que allí se encuentran. Para finalizar, diremos que la estatua del Inca en la Plaza de Armas constituye un daño y alteración del espacio protegido por ley. Su colocación modifica y transgrede los valores de singularidad y autenticidad de este espacio patrimonial protegido, que le valieron al Centro Histórico de Cusco su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 9 de diciembre de 1983, fecha en la que no existía ninguna estatua sobre la pileta ornamental de la Plaza de Armas del Cusco. Entonces, ¿conservamos o distorsionamos el patrimonio cultural de la humanidad? La respuesta la tiene usted. El 9 de diciembre de 1983, la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad a la antigua ciudad de Cusco, cuyo núcleo central es la Plaza de Armas. Desde ese momento, la Plaza de Armas de Cusco es un monumento peruano que pertenece a la cultura universal, que pertenece a la humanidad. El 9 de diciembre de 1983, encima de la pileta de la Plaza de Armas no existía ninguna estatua. Por tanto, no hay nada que reponer. La ley ordena que toda intervención en la Plaza de Armas debe ser previa